Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarles. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva asignatura que estamos denominando Herramientas Educativas 1 y tiene una firme intención. La intención es que podamos realmente presentar trabajos de calidad en cada una de las materias en las cuales nos estamos inmiscuyendo, estamos adentrándonos y por ende, en el temario del curso hablaremos sobre cómo hacer una investigación. Sus profesores muchas veces les dicen, investiga, investiga o haz algo, pero ¿cómo lo hago? Aquí vamos a aprender a hacerlo. Vamos a saber lo que es una investigación, la diferencia entre un ensayo y un resumen, cómo hacer un cuadro conceptual, un cuadro sinóptico, qué es la diferencia entre estos, una infografía, pósters, entre otras cosas. Quiero aprovechar esta asignatura también para utilizar herramientas tecnológicas. Nos vamos a meter a las tecnologías de la información y la comunicación para que esos recursos que generen en cada una de sus clases pues encuentren sitios amigables donde puedan hacer esos cuadros, esas infografías y toda esta parte. Así que bienvenidos y bienvenidas. Gran cantidad de profesores les llegan a pedir investigaciones. Les dicen, necesito una investigación acerca de determinado tema. Pero muy pocas veces sabemos cómo hacerlo. O quizá por pena no nos acercamos realmente a explorar sobre esto con nuestro docente. Pero les voy a platicar que una investigación surge a través de una pregunta clave que así se va a llamar pregunta de investigación. Es el tema sobre el que yo quiero saber. Por ejemplo, ahorita que está esto de la pandemia, de lo del COVID, quizá quisiéramos investigar, no sé, la cantidad de casos que se están dando en Puebla y el rango de edades de personas que están con estas afectaciones en nuestro estado. Y para eso, ¿qué cosa necesito? Empezar de curioso. De eso se trata la investigación. Voy a buscar por aquí, por allá y por acullá, lo que voy a conocer como fuentes, que explicaré en un momento más, acerca de ese tema del COVID. ¿Qué dicen los periódicos? ¿Qué dicen los programas de televisión? ¿Qué se dice en la radio? ¿Qué dicen los líderes de opinión? ¿Y los médicos? ¿Y si le pregunto a un familiar que es médico? ¿Y si le pregunto a alguien que tenga un negocio para saber si algunos de sus clientes se han acercado y le han platicado de conocidos sobre el COVID? Todo eso tiene que ver con la investigación, si se dan cuenta, es estar de curiosos. Por eso para investigar les coloco este cuadro. Hay que conocer, obviamente descubrir, curiosear, adquirir más conocimiento, sentir que, vaya, esa investigación será importante para nosotros y explorar mayor cantidad de detalles. ¿Alguna vez han escuchado esa frase de yo tengo un desorden ordenado? ¿O la han aplicado en casa? ¿O la han aplicado con la familia? Quizás si tienes a lo mejor una mesa llena de papeles o de cosas de la escuela o del trabajo y te dicen, oye, ¿qué es todo este desorden? Y tú dices, es que esto está ordenado, yo sé dónde están las cosas. Pues en la investigación también es eso. ¿Por qué? Porque vamos tomando mucha información de diversos lados, como lo platiqué hace unos momentos. Y tengo todo desordenado porque tengo ideas, pero también encontré a un autor y el vecino me comentó una cosa y un especialista me comentó otra, pero también me llegó un video y me llegó un audio y me llegaron gran cantidad de elementos. Tengo todo desordenado, pero ese desorden me va a ayudar o me va a proporcionar los datos centrales de mi investigación. Una vez que ya tengo ese desorden, que ya tengo todos los elementos o las fuentes que les platiqué, vamos a empezar a ordenarnos ahora sí. Vamos a clasificar qué me sirve y qué no me sirve para lo que realmente quiero encontrar. Y para eso vamos a encontrar también, perdón la redundancia, un par de elementos clave que se llaman variables, tanto dependiente como independiente. Cuando haga una investigación, quizás sus profesores les digan, necesitas identificar la variable dependiente y la independiente, pero a ver, ¿de qué se trata eso? ¿Cómo se come? Muy simple. Cuando les digan de una variable dependiente, es un elemento, una cosa, un algo que nosotros queremos obviamente tocar, que queremos conocer acerca de ella,
pero no la puedo modificar de manera intencional, no la puedo modificar como tal. ¿Por qué? Porque depende de otra variable que se va a llamar independiente. En esa sí, yo como investigador voy a poder analizarla y la voy a poder manipular o modificar para controlarla adecuadamente. Se los voy a explicar de una manera más sencilla. Vamos a suponer que nos está pidiendo investigar acerca de la relación que existe en el crecimiento de las plantas de lechuga y la cantidad de composta que se necesita para que crezcan sanas. Yo tengo unos sacos de composta y tengo ya listos ahí las lechugas para que empiecen a crecer poco a poco. La lechuga como tal es la variable dependiente. ¿Por qué va a ser dependiente? Porque esa lechuga, para que pueda crecer, ¿qué necesita? Agua, necesita abono, necesita composta, necesita tierra, necesita nutrientes para poder crecer sana, es decir, depende de alguien más. Y la variable independiente podría ser ahora sí la composta, a lo mejor, que podría utilizarse para que crezca. ¿Y por qué va a ser independiente? Porque al estarle agregando a nuestra variable dependiente, es decir, a la lechuga, agregándole la composta, yo voy a empezar a manipularla. Es decir, a lo mejor hoy le pongo una cierta cantidad y mañana la duplico y a otra lechuga le pongo el triple de esa composta y voy a analizar con qué cantidad exacta creció más bonita. Si nos damos cuenta, necesita forzosamente la lechuga de la composta, necesita de la tierra y de los demás nutrientes. Y los nutrientes por sí solos ahí están, por eso se conocen como independientes. Una vez que tengo ya determinadas mis variables, en la investigación les van a pedir el planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema se refiere a la situación a la cual me estoy enfrentando. Cuando veo la palabra problema pensamos que es algo malo. No, para nada. El planteamiento del problema surge de una necesidad que me encontré. Quizá mi necesidad de andar de curioso para saber, en el caso hipotético que puse hace unos momentos, sobre cuántas personas pues estarán enfermas de COVID en Puebla, qué edades tienen, a qué se dedican a lo mejor. Entonces empezaría yo a plantear mi problema. ¿Por qué? Porque surge la necesidad a lo mejor de informar en el caso que fuera yo un periodista. Pues entonces empezaría a plantearlo. Para poder tener este elemento necesito ser muy claro y muy concreto. ¿Por qué? Porque al plantearlo se va a generar una interrogante o una pregunta que al principio del video les mencioné que se va a llamar pregunta de investigación. Seguiré con el caso de la lechuga. Ya vimos que nuestra variable dependiente es la lechuga en sí misma y la independiente es la composta. Ahora, si yo quisiera seguir con este estudio y saber cómo va a crecer sana, mi pregunta sería, ¿la cantidad de composta influye en el crecimiento de las lechugas? Pues bueno, entonces vamos a hacer el experimento y ya colocaría en diversos puntos de lechuga una cantidad de composta determinada y al final del crecimiento del cultivo vería si esa cantidad de composta influyó o no en el crecimiento de las lechugas. ¿Ven? Así de sencillo es el planteamiento del problema. Solo necesitamos tener muy clara nuestra idea de investigación. Existen diversos tipos de investigación que se van a utilizar dependiendo el tema del cual quieran indagar y la profundidad obviamente del mismo. Estos tres que les coloco aquí son los tipos principales de investigación que se van a encontrar: exploratorias, descriptivas y experimentales. Suena como muy rimbombante, ¿verdad? El nombre como tal que se utiliza en la investigación. Así es esto, es formal, pero no es tan complejo como se puede apreciar. Se los voy a explicar detenidamente. Ahora en la parte de la investigación vamos a imaginar que somos unos detectives. ¿Y qué hacen los detectives? Pues investigan un caso, ¿verdad? Y están ahí todo el tiempo y buscan evidencias. Esas evidencias son sus variables, tanto dependientes como independientes. Ahora, si yo quisiera hacer una investigación exploratoria, que es la primera que tenemos en el cuadrante, es aquí donde nosotros, a ver,
queremos conocer cosas, yo quiero datos, pero también voy a estar observando, voy a irme a una parte un tanto subjetiva, porque va de la parte empírica, de la observación, y quiero delimitar un problema. Esta investigación se utiliza cuando en el mercado como tal se conoce poco acerca del tema. Entonces las preguntas básicas que tendría si se tratara de una investigación exploratoria es: ¿qué es? Porque no lo conozco. ¿Cómo es? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Es amarillo? ¿Es rojo? ¿Dónde se produce o dónde se observa el fenómeno al que yo quiero pues tomar en cuenta? ¿O cuándo surgió? El COVID es un ejemplo de investigación exploratoria, porque, bueno, se delimitó qué es, bueno, que es un virus. ¿Cómo es? Cuando nos informaron que a través de microscopio se veía que estaba en forma de coronas y por eso se llamó coronavirus, tenía esa forma. ¿Dónde se produce o observa? Pues observaron que este virus, pues nosotros los humanos lo transmitíamos, ¿verdad?, entre nosotros a través de la saliva, a través de las gotículas. Y entonces es donde comenzamos con toda esta situación de la pandemia. Pero ¿qué creen? Sigue ahí esa interrogante de cuándo surgió. Bueno, se hablaba de que comenzó con los chinos, hay teorías de lo del murciélago, pero algunos dicen que surgió en noviembre, otros dicen que desde septiembre y otros dicen que fue algo de un laboratorio. ¿Se dan cuenta? Es una investigación exploratoria y comenzó todo con estas preguntas básicas. Ahora, cuando sus profesores les digan de un tema y vean que es exploratorio, lo sabrán si responde a estas preguntas básicas. Aquí les pongo unos ejemplos muy sencillos de una investigación exploratoria. Si yo quisiera saber cómo cambia el colorido de los árboles del patio a lo largo del año, pues entonces yo lo que tendría que hacer, quizá en el patio de mi casa, si es que tuviera un árbol entonces, o si lo tiene mi tía, mi abuela, o mi vecino, o quien sea, pues empezar a observarlo, quizá tomarle fotografías en primavera, en verano, en otoño y en invierno, y entonces ver cómo cambia el colorido de las hojas del patio. Y la otra parte, a ver qué tipo de piedras encontramos en la ladera sur de la cuenca del río Bravo. Entonces tendríamos que ir al río que está en la frontera norte de México y Estados Unidos, o conocer a alguien que esté por allí y que tome esas piedras y empezar a revisar cuáles son y a qué tipo de tipología pertenecen. Esto es una investigación exploratoria. Ahora, ¿qué les parece si platicamos acerca de la investigación descriptiva? ¿Cuándo se están enfrentando a este tipo de investigación? Es muy simple. Cuando lo que queremos es medir o describir, como su nombre lo indica, algún fenómeno en cuestión. Este tipo de situación nos sirve para revisar ciertos antecedentes, para conocer más acerca de algo que sabemos que existe, pero quiero saber cómo se comporta. Quiero que me lo describas. A lo mejor ahora quiero saber sobre la comida poblana. A ver, descríbanme los sabores de la comida poblana. ¿Qué les gusta? A ver, ¿qué sabor tiene a lo mejor el mole o los chiles en nogada o los molotes o las chalupas? ¿Por qué les gusta? Empezaríamos a describir y a medir a lo mejor cosas tan simples como la cantidad de picor que le puede gustar a uno de ustedes o a otro de sus compañeros, la cantidad de grasa que le gusta a uno o a otro, o la cantidad de comida que desearía uno u otro de ese platillo típico. Así de simple. Esta investigación se utiliza muchísimo en la parte social y obviamente en la psicología, en las relaciones humanas, en la comunicación. Se usa mucho como tal. Aquí les pongo unos ejemplos muy sencillos. A ver, ¿cuál es el promedio de visitas a museos de los estudiantes en Puebla? Pues primero necesitaría ir a los museos, empezar a analizar de las visitas que tienen de manera cotidiana, cuántas pertenecen a estudiantes. Ven que en los museos hay un registro y ponen a qué se dedica, si es estudiante, si es trabajador, si es ama de casa. Entonces, ver de los estudiantes, pues el promedio de visitas, cuántas veces van al museo. Aquí empiezo a medir, si se dan cuenta. Y después de que mida,
voy a hacer un análisis más profundo donde describiré ahora sí por qué en el museo a lo mejor de los hermanos Cerdán, que está en la 6 Oriente de la Revolución Mexicana, por qué van más los estudiantes durante el periodo de octubre y noviembre. Y empezaría a describir quizá por qué el inicio de la Revolución Mexicana fue el 18 de noviembre de 1910 y comenzó en Puebla, y quizá los maestros les están pidiendo que asistan a este museo y adquieran información. Así empecé a describir ese fenómeno. Algo simple: ¿cuánto demoran los trabajadores de una empresa en llegar a su trabajo? Esa información le serviría perfecto al jefe, porque el jefe normalmente quiere contratar gente que viva cerca de su centro de trabajo, por algo muy simple: por la puntualidad y por la manera en la cual se podían trasladar sin tanta complicación. Si vive muy lejos, tendría problemas de transporte, o incluso la empresa tendría que invertir en ese servicio para su gente. O, ¿cuál es la frecuencia de los recorridos del microbús en mi colonia? A ver, ahí se las dejo. Cuando vemos esta pregunta y dices: ay, profe, ¿para qué me sirve? Muy simple: si yo quisiera saber, a lo mejor tengo una cita y tengo que tomar el microbús, pues necesitaría empezar a investigar o a medir cada cuántos minutos pasa el camión, para que con esto sepa a qué hora saldré de mi casa para llegar a tiempo a mi cita. Para eso sirve una investigación de tipo descriptiva. Si lo quiero hacer ya más profundo, entonces la descriptiva, nos iremos ahora sí a mediciones complejas como el INEGI, que seguramente visitó su casa en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque a través del censo de población quieren describir o quieren medir cuántos mexicanos somos, cuántos habitantes, mejor dicho, no mexicanos, porque también hay extranjeros en este país, cuántos habitantes existen en territorio nacional, cuántos en cada uno de los estados de la República, a qué se dedican, cuántos tienen casa propia, en dónde viven, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para describir. Y por último tenemos a la investigación experimental. Esta investigación se utiliza muchísimo en los laboratorios. Por ejemplo, si nosotros acabamos de descubrir un medicamento que es capaz de controlar el dolor de cabeza y quitarlo rápidamente, ¿y qué harán los científicos? Pues investigar su inmediatez. Y para eso necesitan experimentarlo en el laboratorio, hacer muchas pruebas antes de sacarlo al mercado. Eso sería una base de la investigación experimental. Lo mismo que cuando sacan un auto nuevo en una compañía. Bueno, sale el auto, pero antes de que lo pongan al mercado, tienen que experimentar la velocidad, el confort, pues cada una de las características del coche, el diseño incluso comparado con otros modelos de la competencia, pero primero experimentan y además con el público para saber si lo comprarían y cuánto estarían dispuestos a pagar por él. Un caso simple que les pongo acá de investigación experimental es investigar los resultados del uso de la enseñanza del e-learning como un modelo académico durante la cuarentena. ¿A qué me refiero? A lo que ustedes y yo estamos haciendo en este momento. ¿Qué tanto se está comprendiendo los conceptos que estamos brindando? La clase que tenemos en este momento, que aunque no nos podemos ver, pero estamos a la distancia y nuestros contenidos no se han interrumpido. Ese es el e-learning. Entonces, lo que quiero saber después serán los resultados. Yo desde este momento estaré comenzando con una investigación experimental para saber si al final del curso todo quedó comprendido de manera adecuada. ¿Y saben cuándo me voy a dar cuenta? Cuando sus profes les dejen hacer una investigación de cualquier tipo y la sepan hacer perfectamente y se ganen un 10. Ahí me daré cuenta que todo este modelo que estamos implementando durante la cuarentena funciona, y de eso prácticamente estoy seguro. Para cerrar con nuestra sesión del día y que puedan ustedes descubrir cómo la investigación no es algo aburrido y no es algo tedioso, sino que debe encontrarse el interés de todos nosotros. Ahora se preguntarán: ¿y de dónde voy a sacar toda la información de los temas que me den mis profesores? Bueno, tenemos diversos tipos de fuentes. Se llaman primarias, secundarias y terciarias. Su nombre me lo indica. Una fuente primaria es aquella que prácticamente voy a tener de primera mano.
como un libro donde ya los autores escribieron determinados temas, ¿no?, específicos, y lo tengo ya como consulta. Una antología como las que tienen en sus cursos de bachillerato, que viene la antología del curso y que en universidad se entregan algunos artículos que hacen referencia a un tema específico. Bueno, pues es una fuente primaria. Las monografías, tesis, entre otras, son fuentes primarias como tal. Se vale la red de redes, el internet desde luego, pero hay de fuentes a fuentes. Lo que yo les quiero encargar, y vamos a revisar a lo largo de nuestro curso, es cómo navegar correctamente en internet. Muchas veces no lo sabemos hacer bien y decimos, es que no encuentro la información. No es que no la encuentre, es que quizá no la busqué correctamente. Hay páginas totalmente académicas como Google Academics, que por cierto me gustaría que se metieran en Google Academic o Google Académico, búsquenlo. Y les va a aparecer un buscador igualito al de Google, pero lo que ustedes escriban les va a arrojar textos científicos y textos un poco más profundos acerca del tema y no tan ambiguos, fuentes probadas. Y por eso lo puedo considerar como una fuente primaria. Existen fuentes secundarias, como cuáles. Cuando alguien me cita una fuente primaria, por ejemplo, si yo me encuentro un artículo en internet y en ese artículo me dice, de acuerdo con el autor fulanito de tal, y me ponen el libro del autor fulanito de tal, ok, entonces la fuente primaria de donde se obtuvo la información fue de ese libro que me están citando allí. Entonces el artículo será una fuente secundaria, porque se basó en una fuente primaria para publicar ese conocimiento. Y la otra parte, que son las fuentes terciarias, es donde juntamos más cosas. Junto las secundarias con las primarias, puedo poner hasta boletines de prensa. Hay gente que cuando da una conferencia se hace un resumen de la misma, de lo que dijo el ponente. Ese resumen me sirve como terciaria porque se basó en las otras dos. Algunos otros sitios web que no sean de carácter científico o académico, pero que me puedan servir, reportes, entre otros. Es válido, chicos y chicas, que por favor utilicen estos tres tipos de fuentes para sus investigaciones. Pero les voy a encargar algo. Citen el autor siempre. No importa la materia, no importa el profe. Citen el autor, de dónde están obteniendo la información. Porque cuando no citamos, se llama plagio. Y el plagio es un delito, ¿eh? Entonces, aquí en la escuela estamos para aprender, para equivocarnos. Pero allá afuera, en el mundo real, ustedes saben que la cosa no es así. Entonces siempre hay que darle su crédito al autor. En este curso también les estaré explicando cómo citar correctamente un libro, una revista, una página de internet. Se trata nuestro curso de que aprovechen esas herramientas. Por eso se llama así, herramientas de aprendizaje. Vamos a aprender muchas cosas juntos. Y lo vamos a aprender de una manera entretenida y de una manera que sea adecuada para ustedes. Les deseo un estupendo fin de semana, cuídense mucho, al igual que cuiden a la familia y bueno, a seguir protegidos, a seguir en casa y nos vemos en nuestra próxima sesión.